A continuación brindamos diferentes apreciaciones acerca del concepto de cultura. El señor Alexander Huerta Mercado dice que es algo que todo el mundo tiene y hace alrededor de un grupo humano. El señor John Carles Melich dice que es el lenguaje gramático, conjunto de símbolos que cada individuo recibe al llegar al mundo y que le sirve para instalarse en su vida cotidiana. El señor Jorge de los Santos dice que cultura es el flujo informativo y que una persona culta somos todos. Dice que es la capacidad de asumir ciertos roles, gestionar y crear lo humano. El señor Sócrates dice, no hay personas malas, sino personas incultas o mal educadas. El término cultura científica puede ser considerado una reforma a la notación de la cultura de la antigüedad. Se presentan tres enfoques básicos para el término que son el humanístico, el antropológico y el sociológico, donde se puede hablar de tres modelos de cultura científica que son el canónico, el descriptivo y el contextual, con diferentes itinerarios educativos como el político y social. Y como podemos deducir en la conceptualización, la cultura es el conjunto de prácticas que caracterizan un determinado grupo social. El propósito principal de conocer la cultura es entender las características históricas y sociales a fin de crear estrategias para implementar modelos de gestión tanto educativos, políticos y sociales. En la actualidad es muy común dar opiniones, pero antes de opinar debemos leer y conocer la sociedad. La palabra cultura y humano son términos que se interrelacionan. Los romanos usaban el canon para cultivar la cultura. Los griegos brindaban un concepto y hablaban siempre de ello. Por ende, el papel de la cultura en la educación es ser persistentes en la enseñanza y en la promoción del correcto desarrollo de cada individuo, de acuerdo a su forma de pensar y de hacer las cosas de manera crítica y consecuente, mientras el concepto de inteligencia se refiere a la capacidad de administrar la cultura. A partir de esto, mi propósito con el estudio de la cultura es que aunque en el contexto de cultura se presenten tres enfoques básicos, en mi caso haría la observación de añadir otro enfoque de cultura, y es el enfoque teológico, el cual se basa en los principios bíblicos establecidos por Dios a través de la palabra, la cual es su palabra escrita, quien establece claros principios sobre la cultura del reino de Dios. Según la lectura 2, a pesar de los esfuerzos por construir una definición para el término cultura latinoamericana, no se ha podido brindar una definición congruente a este aspecto, desde el recorrido de la historia hasta el contexto actual. Es por esto que en América Latina no se puede hablar de una única cultura, debido a que no se ha logrado reunir un resumen para ello. En América Latina se alcanza a percibir variedad cultural, debido a la globalización y a la tecnología. Por tanto, tenemos un escenario latinoamericano donde la cultura se compone de múltiples factores como tradiciones, patrimonios, política, economía, entre otros. Una de las tesis acerca de cultura latinoamericana se ve afectada por la revolución del conocimiento y de la información donde ha operado la modernidad, abarcando esquemas de comportamiento y de valores. Otra es la babelización de la cultura, donde se basa en la tradición y la modernización. Otra es la tendencia homogeneizadora, donde se dificulta la concepción de identidad propia de las sociedades. Y por último, tenemos las representaciones de universos abiertos, donde se refiere al sistema de globalización. Esto sería un proceso complejo. América Latina se puede estudiar en base al pensamiento de José Martí, donde podemos comprender las luchas de las tendencias sociales por la conquista, donde se destacan las ideas sociopolíticas en torno al problema de la identidad, la autoctonía, la cultura y la cuestión indígena en América Latina. José Martí creó un modelo de independencia humana y gobierno, donde el desarrollo estuvo intervenido por una esencia de identidad cultural, evidenciada por una concepción mundial y del hombre, argumentando en la particularidad de lo latinoamericano mediante la inserción de ideologías.
Los criterios del reconocido cubano José Martí tienen relevancia brindándonos un panorama que ayude a entender la problemática cultural moderna. En Latinoamérica, para poder tener una verdadera identidad cultural, es necesario tener una identidad individual, y para tener una identidad propia necesitamos conocer nuestra identidad como hijos de Dios, la cual me propongo enseñar integrando los saberes propios de las asignaturas como los principios establecidos en la palabra de Dios, los cuales nos identifican como ciudadanos y pertenecientes a la cultura del reino de Dios. El video del Ministerio de Cultura nos muestra que en Colombia existe pluralidad en las regiones como lo son andina, insular, caribe, pacífica y orinoquía. Podemos ver en el transcurso del video la variedad cultural que acoge a nuestro país. En la Amazonía encontramos decenas de etnias, rituales indexados a su cultura. Se refleja en la escritura de José Eustacio Rivera y encontramos también las danzas. En el Pacífico encontramos ritmos como el carnaval de negros y blancos, la música vallecaucana que es la salsa y el romanticismo de Jorge Isaac en su obra La María. En la región andina encontramos al artista Álvaro Mutis, encontramos a Rieros, encontramos a Botero, León de Grace y Rodrigo Arenas. En el Huila encontramos la danza, mientras que en Bogotá encontramos música sinfónica, artes plásticas, Museo Nacional y arte moderno. En los llanos encontramos la poesía, la tertulia, arpas, maracas y el deporte del coleo. Mientras que en la región Caribe encontramos el fandango en el Carnaval de Barranquilla. En Cartagena encontramos historia de piratas, poesía, artes del maestro Obregón. Encontramos a San Basilio del Palenque. Encontramos a Guajira con rancherías, danzas, tejidos, obras. Y en Santa Marta la Sierra Nevada, que es la región mística y sagrada, cuna de la etnia arhuaca. Mientras que en Valledupar encontramos el vallenato. En la región insular encontramos a San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y según el documental del tiempo, Diversidad y Riquezas, alcanzamos a observar que alrededor de miles de años nuestra nación ya había sido habitada, donde esos pueblos primitivos iban conformando la precolombina, chibchas, caribes, quimbayas, taironas, catíos, entre otros, lo cual constituye el patrimonio valioso para nuestro país, en donde tenemos gran variedad natural, vegetal y mineral. La diversidad cultural de nuestro país ante el mundo se ha visto empañada por fenómenos como el narcotráfico, la delincuencia y la trata de personas, por lo cual hemos sido señalados como un país paria, donde no hay educación ni cultura. Aunque se han hecho esfuerzos enormes por cambiar esta imagen, falta un mayor compromiso, tanto de los dirigentes gubernamentales como de la misma sociedad, para desarraigarnos esta imagen errónea de nuestro país. Por tanto, me propongo ser un agente de la transformación cultural y social por medio de la educación con principios cristocéntricos y bibliocéntricos, provocando una revolución cultural en nuestro país en el que se cambie la perspectiva tanto de nosotros hacia el mundo como del mundo hacia nosotros. Según los videos, observamos que en Colombia hay una riqueza tanto cultural como vegetal y mineral. Por tanto, debemos ser reconocidos ante el mundo como lo que realmente somos. El término cultura contemporánea se refiere a los cambios de la cultura reflejados en la actualidad. Según el texto Cultura, se refiere a todo lo que hace el hombre. Juan Pablo II en su carta Fides ad Regio propone que cada individuo está indexado a una cultura. Los factores principales en la cultura contemporánea abarcan la homogeneización práctica, la globalización y la descentralización. También a lo largo del texto podemos observar que en la actualidad tenemos un problema cultural, que básicamente se pueden observar desde varios puntos de vista, entre los cuales están los neoconservadores, la teoría crítica, la sensibilidad posmoderna, los nuevos movimientos sociales y la religión actual. En la actualidad hay variedad de credos de religiones, donde aún los principios bíblicos y cristianos se están perdiendo. Debemos presentar la doctrina que nos dejó Cristo a través de sus evangelios a nuestra sociedad.
Debemos preservar la tradición cristiana, la cual es la base para vivir en una sociedad en paz, donde se enfatice en el gran mandamiento de nuestro Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Según la lectura 5 acerca de multiculturalidad e interculturalidad, desafíos epistemológicos de la escolarización desarrollada en contextos indígenas, Katharina Walsh en 2005 brindó los siguientes conceptos: que multiculturalidad es igual a la presencia de varias culturas en un territorio. Interculturalidad se originan en los países occidentales. Presencia de diferentes culturas donde poseen características que las distinguen entre sí. Las diferentes culturas presentes en el territorio no se relacionan entre sí. Poseen principios que las diferencian entre sí. Se centran en la tolerancia con el otro, con el objetivo de evitar los posibles conflictos. La estructura de la sociedad y es inamovible. Según el video Multiculturalidad, la palabra multiculturalidad se define como la forma de vivir, compartir un mismo lugar o espacio vital. Y según el texto de Universa, multiculturalidad es la no discriminación. Según la filosofía antisimilacionista, se trata de diversidad cultural. Y según el paradigma pluralista, hace parte de una política pública. Desde el punto de vista docente se debe evitar la discriminación racial observada en el contexto indígena y de grupos de minorías e incentivar a la inclusión de estos pequeños grupos y brindar además herramientas que ayuden a la educación acerca de relaciones interculturales basadas en el aprendizaje multicultural e intercultural. También debemos contribuir como docentes a fomentar un ambiente de tolerancia y respeto entre los individuos de la sociedad, donde se contribuya al respeto por las diferentes culturas, etnias, tribus urbanas, entre otros.